gracias por continuar en este momento tan complicado del seminario hasta ahora, pero en definitiva gracias por la vuestra asistencia. Vamos a entamar la recta final de ese tercer seminario, Oficialidad del Camín Constitucional de Futuro para l'Asturiano, con la presentación del colectivo Manuel Fernández de Castro. Hoy tenemos con nos al que ye el su presidente, Luis Traviesas. Luis ye licenciado en Historia por la Universidad de Uvieu, cuenta además con estudios eclesiásticos de teología en el Seminario de Uvieu, que depende de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ye profesor en el Colegio de la Salle de la Felguera. Lleva 30 años ejerciendo el ministerio sacerdotal, siendo ordenado en el año 93, Luis, por don Gabino Díaz Merchán. Agora mesmo ye párroco de Santa María de la Madalena de Barros y San Martín de Riaño. Tuvo una temporada en Candamo, pero lleva toda la vida prácticamente en la cuenca, ¿no? Y como digo, dende va unos selmanes prácticamente, y el nuevo presidente del colectivo Manuel Fernández de Castro, que después de un tiempo de parón volvió a arrancar el so traballo en defensa también de la lengua asturiana en un ámbito muy concreto, ¿no? Yo quiero trasladar aquí la enhorabuena a todas las personas que trabajaron colectivamente en esta asociación, porque en definitiva lo que están haciendo es recuperar la memoria, la obra y el trabajo, pues desde autores del siglo XVII como Antón de María o Juan García, pero también de Enrique García Rendueles, Fernán Coronas, para el padre Galo, el propio Manuel Fernández de Castro, que da nombre al propio colectivo, y permitidme también hacer una referencia muy concreta a Federico Fierro Botas, que fue el gran impulsor y gran trabajador del colectivo. El colectivo también, y una manera de homenajear y faer acordanza y poner en valor el trabajo de otros escritores como Llorienzo Novo Mier, Joan María Cebal, Teodoro Cuesta, José Aniceto González o Luis Sánchez García, autor del Catecismo en Lengua Asturiana del año 1916. Hoy quiero trasladar a Luis el agradecimiento por participar en este acto. Creo que es un buen síntoma del movimiento de reivindicación por una parte del idioma y segunda parte también de la so defensa, porque ver cómo se recuperan colectivos que tuvieron muy activos en los 90 y después decayeron, pues es un termómetro muy interesante de comprobar cómo esa presencia del idioma está recuperando vida en ámbitos muy concretos. Luis, bien llegado a este seminario, gracias por participar. Cuéntanos un poquillín, el por qué se retomó la idea del colectivo y qué planes tenéis / tenemos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Como dice Joan, de va 2 o 3 semanas soy el presidente del colectivo, Manuel Fernández de Castro. Yo creo que no había otro idiota más, entonces este prove. Venga, pues a da quien ni tocó. Y esta hora también reconozco que lle muy mala hora para el clero, porque si a un cura dasi de comer tarde y quítese la siesta, y una hora muy mala para todos, y viniendo de una espicha, que yo no fui a la espicha, no porque no quisiera, sino porque temíame mieu, va años. Todavía no era cura yo, era bastante pío y devoto. Cuéntovos una anécdota, estaba yo de seminarista en Sotrondo y era un Viernes Santo. Y bueno, los oficios ya eran por la tarde, hacia las 6 de la tarde, y bueno, hubo una oración por la mañana, y dijimos, ¿qué hacemos hasta el Calvario, hasta los oficios? Coño, vamos a tomar un culete. Bueno, fuimos a tomar un culete de sidra, y culete va, culete bien. Cuando fuimos para los oficios íbamos de pared a pared, y llegamos allá, todo, y sale un rapaz y dice, munición de entrada. Queridos hermanos, conmemoramos hoy en este Viernes Santo, dice él, basta ya de demagogia. Y echó un meeting, y el cura estaba a punto de dar un infarto, y cuando acabó, dice, todos los viellines de la... ¡Ay, madre, vaya bien que hablo! Y empezaron a aplaudirlo. Bueno, quiero deciros con esto que, aunque ya mala hora, quería contaros, pues eso, el colectivo Fernández de Castro, que, como dice Joan, dijo, hundimos la historia en Mari Reguera, en xente anterior, en el padre Galo, Fierro, pero también otros compañeros, Carlos Martino, Cristóbal Samaniego,
fallecido va poco y que después de Dios debe ser el que más sabe de la lengua asturiana, bueno, salvando los presentes, y que nosotros como colectivo estamos funcionando desde el año 86 y xurídicamente desde xineru del 87, pero con la muerte de Fierro, de Federico, de Fico, pues en 2002 hubo un pouco parálisis e ahora, anguaño, estamos intentando revitalizalo, sabiendo que el colectivo non lle lo que foi, sino que será lo que queramos que sea, y un de los pilares con los que queremos caminar lle pues, que sea asambleario, porque hay un colectivo, y de decisiones más corales y acordes con lo que decidamos todos y todas las personas que formamos el colectivo. Y un colectivo de cristianos, cures o non cures, yo soy cura, Xoan, que tamén pertenece al colectivo, non lle cura, bueno, pero ¿cuál lle la clave con la que nos movemos? Dende siempre, que contamos que dende la lingua hai que luchar por revitalizala e para llegar a una conciencia nacional. Si me permitís, topé unos materiales, voy deixavos aquí unes fotocopies, son del 2006, ya deba mucho tiempo, pero y non están moi asolellados e espublizados porque al obispo de la época non lle debieron gustar mucho les cosas de alguna cuestión que decía, pero miráis, sobre el término dice, los términos nacionalidad histórica, realidad nacional o simplemente nacionalidad vienen siendo recurrentes en la política española y se usan para designar a comunidades autónomas con identidad colectiva, lingüística, bla, 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 bla. Dice, una nación puede existir sin Estado ni territorio, mientras que un Estado no puede existir sin nación y territorio. Esto, dizlo la doctrina social de la Iglesia, no hay un invento mío ni de cualquier otro ocurrente. Tenemos también documentos de la Lumen Gentium, como decir, en ese sentido hay un pozo ideológico importante de reflexión. Deixo vos aquí les fuelles, les copies, si queréis alguna para echar un huello. Pero bueno, lo que vos decía, lo que pretendemos como colectivo es ser esa respuesta de Iglesia al servicio de la cultura asturiana y de la comunidad católica para trabajar a últimes como por la conciencia nacional. Nosotros, como tenemos el cómputo de tiempo los católicos con la vida eterna, pues no tenemos prisa, pero bueno, tampoco queremos parar. Hay que entonces, luchar, en definitiva, por lograr esa conciencia nacional partiendo de la base lingüística que es clave y esencial. Y que pretendemos o creemos que es básico colaborar con todos los colectivos que desendolquen xeres favorables a la lingua y a lo asturiano, sin distinción. Estamos todos en el mismo carro y hay que tirar por él. Queremos, como colectivo de cures y cristianos, la oficialidad porque queremos, además de que en la vida cotidiana falamos y escribimos de algunos mellor o peor en asturiano, queremos celebrar misa en asturiano. Queremos celebrar los sacramentos en asturiano sin tener ese sentimiento de ser xente que lo facemos a escondíes e a oscures. Non é así. E sobre, el proyecto o xeres que tenemos pendientes, estamos ahora intentando, crear y recrear un libro de oraciones para el día a día. Tenemos también, que ya estábamos con una plática con el obispo para que haya un reconocimiento oficial del colectivo dentro del organigrama eclesial, que non somos xente raro, sino que somos xente de Iglesia e de la Iglesia de Asturias, que ese é outro tema que se nos presenta como reto, porque queremos luchar contra el escaecimiento y el desinterés de gran parte del clero nativo y del clero foriato que está viniendo porque somos pocos y entonces hay muchos problemas y de luchar contra el escaecimiento y el interés de lo asturiano y es esencial dentro de nuestro colectivo, por lo menos de los que somos un poco, digamos, ministros ordenados.
Que máis cosas? Hai unha... Bueno, ya hicimos alguna reflexión teolóxica, antropolóxica e pastoral. Bueno, la pastoral todavía no. Que trataremos de asolellar e de poner al servicio de todo o colectivo de cristianos asturianos e de xente favorable a lo asturiano. E tamén anticipo vos que estamos, bueno, pues pendientes de respuesta del abade de Covadonga de una solicitud para celebrar la misa del 9 de septiembre, día de Covadonga, en Covadonga y en asturiano, porque tomamos un papelín en un libro de, no me acuerdo quién lo escribió, que siendo obispo de Asturias, Sanz y Forés, el Papa Pío IX, en 1873, otorgó y celebrar misa y oficio propios de Nuestra Señora de Covadonga el día 9 de septiembre. Y por razones pastorales, algunos dicen que si de vagancia de los cures, la celebración del día de Covadonga del 9 de septiembre perdióse y queremos recuperarla. Y facer la misa en Covadonga y en asturiano. Estamos esperando que nos digan ¿da qué? La respuesta. Y de alguna cosuca más, pues poco más que somos los que somos, muy orgullosos de lo que somos, cristianos, asturianos, y creemos que es fundamental la base de la que partimos. Yo cuento que todos los que estemos aquí, y que duelnos Asturias. Si non nos duele Asturias, pouco labor facemos. E logo tamén, isto olvidaba, tamén tratamos de deixar, yo polo menos, restos peles iglesias. La política de fechos consumados. Yo hice una obra en la iglesia de Riaño y puse una llábana con un texto y el texto en asturiano. Dije yo, bueno, si los que vengan dentro de 400 años y ven aquí la mi alma hallaba el grandor del Señor, pues tan asturiano. Y una custodia que donde va el Santísimo de procesión, pues también tan asturiano. Bueno, hay que hacer cosas sin preguntar, porque si no, si entrugues, igual te dicen que no. Entonces, val más facelo. Bueno, yo no ya sé, abocano. Si alguien tiene alguna entruga, alguna cuestión. Sí, Ignacio. Dentro del código eclesiástico, ¿qué situación está el asturiano a la hora de poner misas y demás? Ilegal. Non te deixen. Yo, por exemplo, cuando celebro misa, platigo así, entonces, bueno, algunos extraños, no sé quién me dijo el otro día, oye, vaya arcaico que hay el cura de Riaño que habla en asturiano. ¿Cómo que arcaico? La xente está moi ocioso de la cabeza. Bueno, no, y eso creo que hay que hacer una solicitud a Roma y Roma allí quien lo aprueba, ¿no? Sí, pero ya está solicitado y Roma silencio eclesiástico. No dicen nada. Igual con la sí. Totalmente, claro, por eso la nuestra opción es oficialidad. Oficialidad y oficialidad. Yo quiero rezar, quiero celebrar en asturiano, porque rezar ya lo rezo, pero quiero celebrar mises en asturiano y enterrar a mi madre en asturiano y lo que haga falta. Bueno, pues si no hay ninguna cosina más, muchas gracias, Lluís, por esta presencia. Coño, gracias a vosotros, hombre. Y enhorabuena por la recuperación del colectivo, porque, insisto, y una muestra muy importante de la revitalización que estamos viviendo de la lengua asturiana en todos los aspectos. Hoy vamos a tener con nosotros a Blanca, que es de cosplayer, que es un ámbito muy diferente al que podemos estar falando ahora, pero estamos viendo un crecimiento social del idioma muy grande y que efectivamente tiene que ir en paralelo a esa demanda de oficialidad en la sociedad civil. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, muy bien. Yo tengo que deixaros porque tengo que hacer el trisco, ya sabéis, los curas, gestiones de difícil relato peles parroquias. Y para atrás ni para coger impulso en esto, siempre para adelante y sin miedo.